Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un placer, un gusto, una alegría en el Señor poder nuevamente encontrar. Bueno, en esta oportunidad volvemos a la virtualidad. Estamos acostumbrados ya a la presencialidad, ¿verdad? Desde la Casa de la Cultura, aquí en la ciudad de General Ramírez. Pero bueno, les cuento un poquito para aquellos que nos observan, que nos siguen de otras naciones. En Argentina tenemos este próximo domingo, o este domingo en el cual estamos llevando adelante esta reunión virtual, elecciones. Y entonces, bueno, la legislación no permite el tema de eventos en vivo hasta después de la hora 18. Nosotros tenemos que preparar todo lo que es la parte tecnológica y hay mucha gente que se moviliza detrás de preparar una reunión justamente en la Casa Municipal de la Cultura. Razón por lo cual va grabado. En la esperanza de que la próxima semana seguramente vamos a encontrarnos nuevamente. A todos ustedes los abrazamos en la distancia y recuerden, tenemos reunión presencial en la Casa Municipal de la Cultura a la hora a 19, todos los domingos, más allá de todas las demás actividades y reuniones que tenemos durante la semana. Dicho esto, entonces, bienvenidos a todos aquellos que nos están siguiendo por las distintas plataformas digitales. Vamos a compartir una palabra del Señor. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el verso 11. Y aquí nos encontramos con una situación muy particular. Una de las cosas que yo quiero destacar de Jesús en especial manera es que la palabra dice que Él es el mismo y permanece siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que en lo que nosotros encontramos como relatos en las escrituras, él sigue haciendo este tipo de cosas. Él sigue estando alrededor y cubriéndonos y ayudándonos y sigue manifestando su poder. Es una situación bien interesante, porque mientras leía este pasaje yo recordé muchas cosas de antes de haber conocido al Señor. Aquí, quizás en su nación también o en su ciudad, se estilaba o se estila todavía, bueno, ahora con el tema de la pandemia un tanto menos, pero el tema de las distintas peregrinaciones, ¿verdad? Se iba a peregrinar, por ejemplo, aquí en Argentina se estila mucho el tema de Luján, hay una, entre comillas, virgen allí, la cual el pueblo católico sigue, mucha gente idolatra, y se hacen peregrinaciones multitudinarias, ¿verdad? Y entonces en esas peregrinaciones la gente va cantando y va elevando sus plegarias y sus rituales y demás. Y en este texto en particular, cuando lo leía, me acordaba yo de ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, muchos años después que yo conozco al Señor, cómo el Señor me fue cambiando y el Señor fue incorporando otras cosas en mi vida. Pero el capítulo 7 verso 11 del Evangelio según San Lucas comienza de esta manera. Note, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Imagínense semejante espectáculo. El Señor Jesús viene con sus discípulos y con gran cantidad de personas a esta ciudad, a Naín. Venía a predicar y a hacer su ministerio, a sanar enfermos, a libertar a personas oprimidas por las fuerzas de oscuridad. Increíblemente, una multitud que viene entrando a la ciudad y una multitud que viene saliendo de la ciudad. Y en la puerta prácticamente de la ciudad se encuentran Jesús con sus discípulos, Jesús con la multitud, adorando, alabando, glorificando el nombre de Dios. Y por el otro lado, una multitud tremendamente triste, afligida, personas con tristeza y dolor en su rostro, personas que estaban llevando a un joven que había muerto. No se nos dice de qué, pero sí se nos aclara de que era un único hijo de una mujer viuda. Y este hijo muerto representaba para esa mujer no solamente lo que un hijo representa para aquellos que somos padres, sino que también representaba la esperanza,
una mujer viuda sin su esposo. La esperanza puesta en que ese joven pudiera ser el sostén de esta viuda cuando llegara viejo, ¿verdad? Eh, el dolor por la pérdida de un ser querido, pero también la pérdida de la esperanza, de la fe y de sus sueños. El sueño de quizás ver a ese hijo concretando una familia, de tener sus nietos, en fin, cuántas cosas, ¿verdad? Pero la cuestión es que las dos caras de una misma moneda, la felicidad por un lado, la tristeza por el otro. Se puso a pensar cantidad de personas que quizás ahora mismo están escuchando este mensaje, personas que están muy felices, muy alegres, porque todo le va bien y porque están adorando y glorificando a Dios y llevando una vida hermosa en la presencia de Dios, pero también quizás parientes suyos, quizás vecinos, quizás amigos, quizás gente conocida que ha sufrido una pérdida. Gente que está pasándola muy mal y en algún punto nos encontramos. Y qué difícil, ¿verdad? Esto. ¿Cómo hacer para que sea compatible una cosa con la otra? ¿Cómo esconder la felicidad que tenemos cuando nos encontramos con alguien que ha tenido una pérdida tan importante? Es una cosa, un sentimiento difícil de digerir, unas emociones muy encontradas. Pero el relato dice que las dos multitudes se encuentran. A Jesús lo esperaba gente en la ciudad para recibir el mensaje de salvación, para ser sanos quizás, para ser libres de muchas cosas, para recibir un milagro, para ser prósperos. Y del otro lado, a esta mujer y a su difunto hijo los estaba esperando el sepulturero. Es decir, que cuando llega a la sepultura, cuando es enterrado, se terminó. O sea, es increíble, a mí me ha tocado llevar adelante muchos sepelios y esta condición es realmente complicada. La gente estalla en lágrimas, no solamente cuando se lo está velando, no solamente cuando está en la casa mortuoria, sino cuando se lo entierra, cuando ven descender el féretro a la tierra y cuando lo empiezan a tapar de tierra, la gente ahí realmente comprende que ya no verá nunca más a su ser querido, al menos no en esta tierra. Y es allí donde la gente comienza a estallar en un llanto profundo, en una desesperación, en una gran tristeza. Aquellos que hemos perdido seres queridos sabemos de esto, pero tenemos una esperanza viva. Y este relato de la Escritura es increíblemente poderoso, mis queridos. ¿Por qué? Porque se encuentran en la puerta un grupo de gente feliz y alegre adorando a Dios en medio de la alabanza. Yo rescato esto, en medio de la alabanza del pueblo, Jesús está presente. Y del otro lado, una mujer que ya no tiene esperanzas, que sus sueños están a punto de ser enterrados. ¿Cuántos de ustedes, quizás, cuántas personas han en este tiempo percibido, notado que sus sueños se murieron? Que sus sueños de una mejor familia, de un mejor matrimonio, de sus sueños de algo diferente para su vida, para sus hijos, se murieron y están a punto de ser enterrados y están desesperados porque no saben realmente qué hacer. La solución está en encontrarse en el camino con Jesús. Jesús es especialista en milagros. Jesús es especialista en resucitar los sueños que han muerto, pero que todavía no han sido enterrados. Están muertos, claro, están postergados, quizás están a punto de ser enterrados, la familia, el matrimonio, las finanzas, el trabajo, quizás una enfermedad terminal sobre tu cuerpo, te han dictaminado que te vas a morir y estás simplemente esperando los pocos meses que te dijeron que vas a tener de vida, pero el encontrarse en el camino con Jesús marca la diferencia. Fíjate lo que dice el texto. El verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Fíjese qué interesante esto. Las dos multitudes vienen avanzando y se encuentran, pero Jesús que todo lo ve, Jesús que está en el detalle de las necesidades de sus hijos y de sus hijas, en medio de la alabanza del pueblo, en medio de la algarabía, en medio del júbilo,
en medio de todas estas sensaciones hermosas, él percibió el dolor profundo de una mujer al cual iban a enterrar a su hijo muerto. Él, por lo que dice la Escritura y por lo que la palabra nos enseña de cómo él es, siempre está atento a las necesidades de cada uno de sus hijos. Siempre llega en el momento justo. En el camino del dolor de una persona se cruzó Jesús. Y algo sucede, algo sobrenatural acontece cuando nos encontramos cara a cara con Él. No se conocían, nadie probablemente sabía quién era quién, pero Jesús hizo algo sorprendente. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Se imagina? En medio del dolor alguien desconocido viene, la mira, se compadece de algo. Compadecerse es tener empatía, es sentir el dolor de la otra persona. Y créeme que nadie como Jesús para sentir el dolor por el cual estás atravesando en este tiempo. Esas frustraciones, esos sueños que no se han cumplido, la vida que se te escapa, los años que se te pasan y no hay cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Has recibido palabras, muchos te han alentado, sos un creyente, un hijo, una hija de Dios de muchos años y no ves el cumplimiento. Pensás que todo se murió, que todo se terminó, que ya no vale la pena seguir adelante y te la pasás llorando. Pero Jesús está viendo y Jesús en un momento se va a compadecer y se va a acercar a vos. Créeme lo que te digo, porque la palabra de Dios está llena de estas ilustraciones. En el verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le habló y le dijo: no llores. Y acercándose, fíjate, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Vos sabés que este es el proceso natural de Dios cuando se encuentra con nosotros. Él se acerca. Y quizás en estos años no te has dado cuenta, pero Jesús se ha estado acercando en medio de tu dolor. Solo que no te has dado cuenta porque has estado llorando por pérdidas, has estado llorando por cosas que no fueron y no te has dado cuenta de que Jesús está cerca y cerquita tuyo está el milagro, a punto de suceder. Él tuvo que hacer detener a la multitud. Él se acerca, toca el féretro y entonces la multitud se detiene. La gente se detiene. ¿Quién es esta persona que viene a tocar el féretro? ¿Por qué lo toca? Esto no es algo natural, no es algo usual, que Dios intervenga de esa manera. Muchos de ustedes se van a ver sorprendidos en estos próximos días, porque algo se va a detener en tu vida y vas a notar la presencia inigualable del Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso acontece, podés estar seguro, segura, que el milagro está a punto de suceder. ¿Se imagina semejante situación? Jesús mirando cara a cara, a los ojos a esa madre destruida, a esa persona destruida. El féretro es tocado por Dios. No hay cosa que se resista cuando Dios la toca. Los pastores, los hombres, las mujeres de Dios pueden estar tocando, imponiendo manos y a veces con menor o mayor éxito. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios toca a una persona, toca una situación, definitivamente hay poder que se libera. Hay una situación que se va a arreglar. Hay cadenas que se van a romper. Fíjate lo que ocurre en el verso 14. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo sabía el Señor de esa situación? ¿Cómo sabía que era un varón? ¿Cómo sabía que era un joven? ¿Cómo entendió el Señor? El Señor todo lo sabe. Dios es omnisciente, conoce tu situación, no es ajeno tu dolor. Él sabe por lo que estás atravesando. Y cuando Él se acerca a vos y te toca, llama por su nombre a tu problema. Llama a la incredulidad por su nombre, a la falta de fe por su nombre. Llama al pecado por su nombre. Llama a la enfermedad por su nombre.
Porque sabes una cosa, hay poder cuando viene la revelación de Dios y llamamos a las cosas por su verdadero nombre. No sé lo que me pasa, no sé por qué estoy triste, no sé por qué vivo deprimido, no sé por qué no tengo ganas de congregarme, no sé por qué no tengo ganas de servir a Dios. Tengo ganas de hacer otras cosas. Y créeme cuando te digo, cuando el Señor viene y te toca, la revelación plena de Dios se activa y Dios comienza a hablar por boca de sus hijos y de sus hijas y viene con la palabra exacta de revelación, la palabra de ciencia y de sabiduría se activan y cada cosa es llamada por su nombre. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Mm? Levántate, dio la orden. Y cuando el Señor da la orden sobre tu problema, sobre esa adversidad, sobre ese falta de dinero, falta de oportunidades, cuando el Señor da la orden para que cese el problema, para que tu cuerpo por su llaga preciosa sea sanado, entonces el milagro sucede. Levántate, le dijo. Entonces el verso 15 muestra la reacción de este muerto, porque dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, este último verso 15 es tremendamente revelador. Jesús, en medio de la alabanza de su pueblo, por eso es tan importante congregarse, en medio de la alabanza, en medio de los suyos, en medio de la iglesia. Alguien puede decir, pero pastor, Dios puede hacer lo que quiera en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Por qué crees que la Escritura nos enseña que debemos congregarnos? Y que debemos alentarnos los unos a los otros a congregarnos, a pertenecer a un cuerpo, a pertenecer a una congregación, a servir en tu iglesia local. No seas como muchos de aquellos que están sumidos en su orgullo, en su altivez y piensan que no necesitan a nadie, solamente a Dios. Dios nos llamó para estar en manada. Somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Dios nos llamó para estar en comunidad. Nos llamó para ser su iglesia, para ser un cuerpo, para estar juntos. Y en medio de la alabanza de su pueblo es donde comienzan a suceder las más grandes resurrecciones. Fíjate, el poder de la vida en la alabanza de su pueblo suprimió el poder de la muerte de esta peregrinación, de este conjunto de personas que venían a enterrar un sueño de una mujer. La cantidad de personas a tu alrededor que están enterrando tu sueño, que te están diciendo que no vas a poder, que no te vas a sanar, que no te vas a levantar, pero en el nombre de Jesús yo reprendo a todos estos detractores, a todas estas personas en cuyos labios hay mentira y engaño. Y cuando el Señor te toque, y yo creo en el nombre de Jesús que algo va a suceder, que el Espíritu va a tocarte, ese sueño va a resucitar. Él dio la orden y vos y yo nos tenemos que poner de acuerdo y en el principio del acuerdo, como lo hizo con Ezequiel, a Ezequiel le dijo, profetiza sobre esos huesos, diles, ordénales. Y vos tenés que comenzar a practicar eso. En el nombre de Jesús te tenés que poner firme en este día y decirle a tu problema, en el nombre de Jesús no se murió nada. Nada se postergó. En el nombre de Jesús resucita ese proyecto. En el nombre de Jesús resucita el matrimonio, resucita la familia. En el nombre de Jesús los hijos van a comenzar a entender quién es Dios. Finalizo con lo siguiente. Porque una vez que el milagro sucedió, una vez que el Señor dio la palabra, la muerte tiene que desaparecer. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Cuando la vida llega, la muerte no puede subsistir. Y cuando Jesucristo, que es la vida, da la palabra, todo lo que está muerto cobra vida. Y sabes una cosa, se produce en esta frase algo increíblemente poderoso, porque cuando se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, lo dio a su madre. ¿Por qué lo dio a su madre? ¿No sabes que eso se llama en la palabra de Dios restitución? Lo restituyó. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos derrochado, todo lo que habíamos dejado, todo lo que habíamos negociado con Satanás y con el mundo de las tinieblas cuando te entregás al Señor.
Cuando el Señor resucita tu vida, te restituye todo lo que el diablo te había quitado, todo lo que habías perdido por el estilo de vida malo que veníamos viviendo, la salud que habíamos perdido, el trabajo que habíamos perdido, el dinero que habíamos perdido, las personas que se alejaron de nosotros porque vivíamos mal. Cuando tu vida ahora le pertenece a Jesús, cuando Jesús da la palabra sobre tu vida y te resucita, te restaura todo lo que el diablo por años te habían quitado. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Que en este tiempo confíen y crean. No estén viviendo solo en amargura y tristeza. Crean que cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, todo lo que está muerto resucita, todo lo que está en tiniebla viene a luz y el Señor te restituye años perdidos, el Señor te restituye la salud, el Señor te restituye la familia, los afectos, el cariño, el Señor quita toda la tristeza y toda la depresión de tu vida, quita todas esas cosas que te han perturbado por años y trae y pone sobre tu vida paz. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la paz de Jesucristo reposa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. Declaro que el Señor en este tiempo restaura tu vida a una vida de comunión con Él. Declaro en el nombre de Jesús que las cosas que estaban desalineadas comienzan a alinearse al propósito del Señor y comenzás a tener nueva vida en el Señor. En el nombre de Jesucristo, te esperamos el próximo domingo. Casa Municipal de la Cultura, hora 19, aquí en la ciudad de General Ramírez, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, tierra de bendición y tierra para bendecir a las naciones. Nos volvemos a encontrar. Dios te bendiga.